conversaré con el profesor Alberto Navas, historiador, investigador, escritor, sobre la universidad y la crisis de valores. El profesor Navas es un estudioso, un enamorado de la universidad, especialmente de su Universidad Central de Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias por compartir con nosotros, a la distancia, pero cerca como siempre, de un tema que te apasiona, como lo es la Universidad Central y la docencia. Buenas noches, María Eugenia. Un placer estar contigo nuevamente aquí en Vale TV, el mejor canal de la televisión venezolana. Gracias. Alberto, vivimos una crisis de valores que nos obliga, sin lugar a dudas, a repensar la educación en todos los niveles, como una estrategia fundamental de nuestro tiempo. Cuando digo una crisis de valores que obliga a repensar la educación, me refiero a todos los niveles de la educación, pero evidentemente conversando contigo hablamos de la universidad. El problema de los valores es un problema antropológico prácticamente, mucho más profundo de lo que acostumbradamente creemos, que son simples representaciones simbólicas que nos guían en la vida y en el manejo de la realidad. Los valores en la actualidad y su relación con el sistema educativo tienen muchísimo que ver con la etapa que estamos viviendo. Algunos lo llaman el periodo antropoceno, es decir, ese periodo en el cual los seres humanos hemos alcanzado el dominio, o creemos haber alcanzado el dominio de la naturaleza. Es un periodo en el cual el hombre está generando incluso cambios en las estructuras geológicas, climatológicas, hidrológicas y sociales y culturales, por cierto. Y en ese sentido, el hombre se creía desde los tiempos de la Ilustración el centro de la realidad del universo, ya no como en los tiempos de la Edad Media, como el centro de la creación, sino el centro de la realidad cultural y física. Nuestra realidad sociocultural y antropológica rebasa cualquier circunstancia. Hoy en día encontramos los límites. El antropoceno te señala no solamente el triunfo del proceso de humanización del planeta, ese proceso de humanización en el cual los seres humanos hemos ocupado territorialmente todo el planeta ya, hemos liquidado buena parte de los animales y los vegetales, el proceso de extinción es realmente conmovedor y vamos a encontrar que este sistema de valores es hoy en día, si se quiere, hasta distópico, en el sentido de que es una utopía invertida, no sabemos exactamente hacia dónde vamos y existe precisamente un vacío en cuanto a la orientación simbólica del destino y del pasado. Entonces esto afecta la visión de la historia, cualquiera nos puede manipular la historia o cualquiera nos puede ofrecer un futuro mejor sin ninguna garantía. Las redes sociales, la infoxicación, el exceso de información es un factor determinante en nuestro tiempo que tiene que ser considerado desde el punto de vista de la educación. La construcción de valores no solo pasa por la educación, el sistema educativo es fundamental, pero evidentemente la realidad hoy en día rebasa a la escuela con los medios de comunicación telemáticos, la informática y la existencia de factores fuera de la escuela que construyen a veces incluso más que la propia escuela, que ha entrado en un proceso de decadencia, y de allí la ausencia de valores efectivos. Alberto, para entender los que somos hoy, necesariamente tenemos que ir a nuestros orígenes, tenemos que hablar, conversar, entender y conocer nuestra historia. Por lo tanto, para hablar de la universidad, tenemos que hablar también de los orígenes de la República y los orígenes de la universidad. El origen de la República es más complejo de lo que normalmente consideramos, porque ya en el periodo colonial, y esto no le gusta mucho, existían los factores activos de lo que iba a ser la República y el régimen republicano. Incluso en la colonia se dieron factores de liberalización que después en el periodo republicano fueron anulados, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la universidad. La universidad fue la primera institución de carácter, vamos a decir, prenacional, que en 1721 fue erigida sobre la base del Colegio Santa Rosa de Lima, de Caracas, un colegio del siglo XVII,
que fue elevado por el rey Felipe V en 1721 al rango de universidad, que pudo entregar títulos del bachiller, licenciado, maestro y doctor. Por eso ascendió a universidad. Y dentro de esa misma universidad se dieron factores importantísimos para la construcción de la República a partir de 1810. Allí estudiaron figuras como Francisco de Miranda, que después tuvo que seguir la carrera militar, don Andrés Bello, nada más y nada menos, el doctor José María Vargas, por nombrar los más importantes, y otros como vamos a decir, el que fue el primer presidente de la República de Venezuela, el doctor Cristóbal Mendoza, diputado al Congreso, abogado egresado de la universidad, ¿no? Y muchos otros como José Germán Rossio. Los orígenes de nuestra universidad como la primera preinstitución. En ese sentido, la universidad no solamente es anterior a la República, sino que es causa de ella y generó factores y prácticas políticas, entre ellas, por ejemplo, el mismo proceso de fundación en 1721 y en 1725 cuando se inaugura, es primordialmente gestión de los alcaldes. Los alcaldes de Caracas gobernaban por ausencia del gobernador. El gobernador estaba en problemas, incluso estuvo hasta preso por órdenes del virrey de Santa Fe de Bogotá, y tuvo que asumir el gobierno de Venezuela los alcaldes ordinarios, entre ellos un antepasado del Libertador, ¿no? Y en ese sentido ya hay una práctica previa, los venezolanos ya tenían orientación de mando. Por esto es que el 19 de abril los universitarios y los alcaldes asumen, los llamados concejales o regidores, asumen el gobierno a partir del ayuntamiento, un 19 de abril, porque hay una práctica política. Y el primer gobierno venezolano, a partir del 19 de abril, la Junta Conservadora, surge del Cabildo y surge de los universitarios. Además de eso, el rey Carlos III en 1784 había creado con una real cédula la potestad del claustro universitario para elegir sus rectores. Le quita ese privilegio al obispo y el claustro ya asume procesos electorales antes de la independencia y de la república, incluso con criterios de lo que se llama alternabilidad, porque una vez se elegía a un religioso y en la otra oportunidad a un lego, ¿no? Entonces, en ese sentido, la universidad fue la base, egresó 2.500 y tantos profesionales que construyeron la república, son los próceres civiles de la independencia. Alberto, hablar del siglo XIX y hablar del siglo XX en Venezuela es hablar de una universidad moderna y es hablar de autonomía. Es un tema que está en el tapete en nuestros días y estamos en el siglo XXI. Se habla de modernizar la universidad y se habla de la autonomía universitaria, pero nosotros tuvimos una universidad moderna y una universidad totalmente autónoma. Sí, en buena medida el siglo XIX se caracteriza por un despegue de una nueva autonomía universitaria, porque ya como ustedes saben, la autonomía es una base propia de las universidades, por lo menos desde el siglo XII y el siglo XIII en Europa, particularmente en España. La Universidad de Salamanca es el modelo de las universidades americanas y en Venezuela. En ese sentido, la autonomía ya existía, incluso sobre todo con la soberanía del claustro, el claustro pleno de la universidad, que era el que gobernaba. Por encima de él gestionaban el cancelario y el rector, pero la verdadera autoridad era la del claustro, y esto era muy defendido por la Universidad Colonial, que además de 1784 elegía a sus rectores por el claustro. Y esa autonomía era muy respetada por las autoridades del cabildo y los gobernadores. Además, el rey casi no participaba y casi siempre apoyaba al claustro en sus decisiones, porque el rey era parte de la universidad, por eso se llamaba Universidad Real y Pontificia. Las intervenciones del rey no pueden ser consideradas intervenciones parecidas a las del periodo republicano, porque el rey era como la instancia superior dentro de la misma universidad. Entonces, esa autonomía es colonial. Y además de eso, la universidad tenía recursos materiales como para autofinanciarse, modestos, pero lo tenía. Y después el libertador Simón Bolívar, en 1827, le otorga otra serie de factores rentales, bienes rentales, para que la universidad se financie y sea verdaderamente autónoma, no solamente por los estatutos republicanos del año 27, sino porque
la universidad puede financiarse y no depender de los demás. Lo que ocurre es que después de la década de 1870, con el gobierno autoritario del general Guzmán Blanco, que era también un egresado de la universidad, como en Derecho, le retira a la universidad la autonomía. El presidente Guzmán Blanco nombra desde el rector hasta el portero, y además de eso le quita los bienes rentables por un proceso señalado de irregularidades administrativas, en las cuales haciendas tan importantes como la de Cata, que es la principal productora de cacao del mundo en calidad, y de Chuao, esas haciendas que se le había dado el Libertador, pasan a manos del patrimonio de Guzmán Blanco y de sus testaferros, ¿no? Entonces la universidad pierde su facultad real de autonomía y empieza a depender del presupuesto nacional, que es lo que estamos viviendo hoy en día, la carencia de los últimos 50 años de la universidad de la lucha con los gobiernos, son los presupuestos insuficientes. Y esto tiene sus raíces en Guzmán Blanco en adelante, cuando nos despojó de la autonomía. Hay un momento muy importante, ya lo dijimos, con Carlos III, el momento de Simón Bolívar en 1827, pero el retorno a la autonomía no viene sino muchísimo más tarde, con las primeras indicaciones del presidente López Contreras, cuando empieza a consultar a la universidad para elegir el rector. El rector Antonio José Castillo reintroduce este factor en la práctica, además da el primer proyecto de ciudad universitaria, Castillo, y cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez en el año 58, sí por fin se restablece la autonomía como un valor fundamental y de rango constitucional, que también en la última constitución está consagrada, en la cual la comunidad universitaria son los profesores, los estudiantes y los egresados. Allí reside la soberanía y la autonomía de la universidad. Alberto, desde tu perspectiva de historiador, de profesor universitario, de investigador, de estudioso, de un hombre que ha hecho vida en la universidad y que ha hecho de la universidad su vida durante tantos años, ¿cuál debe ser para ti el futuro de la universidad en Venezuela y en el mundo? Sobre todo cuando uno lee los avances y las proyecciones que se están haciendo en el mundo entero, por ejemplo en Japón, con relación a cómo debe ser la universidad del presente y del futuro. En Venezuela y en el mundo, la universidad tiene un reto muy importante, porque realmente sobre la base de ella surgió el mundo moderno. El mundo moderno no es resultado ni del humanismo ni de la ilustración, sino prácticamente después de la crisis del siglo XIV surge la realidad moderna, y de allí incluso el descubrimiento de América en el siglo XV. Vamos a encontrar que la universidad tiene no solo mucho, sino demasiado futuro, y lo hemos visto con esta pandemia, en cuanto a que las universidades han dado el factor fundamental para resolver tan rápido, junto con los laboratorios de las grandes empresas y de las grandes potencias, una respuesta rápida y efectiva a la pandemia. En ese sentido, la universidad, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de la generación de valores humanísticos y de una mística diferente a la de los intereses transnacionales y radicales de los fundamentalismos, que pretenden llevar al mundo a un enfrentamiento en términos, vamos a decir, de mediana, baja y alta intensidad. Y en ese sentido, la universidad tiene la capacidad de dar respuesta efectiva, porque ella está presente en todos los escenarios nacionales, regionales, locales, e inclusive en las naves espaciales que van a la Luna y a otras partes. Entonces, esta institución universal, que ya tiene más de 1000 años, es inherente a la solución de los grandes problemas que estamos viviendo. En Venezuela, evidentemente, la universidad está pasando por un momento demasiado difícil, no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino desde el punto de vista de la migración de sus profesores, la migración de sus egresados, la migración de sus estudiantes. Y aún así la universidad está dando la cara y tiene los recursos materiales, e inclusive si se le hubiese permitido, la universidad a través de instituciones como el IBIC también pueden dar respuesta a la pandemia y producir no solo vacunas, sino recursos para atender esta emergencia que estamos viviendo. En ese sentido, yo creo mucho en el futuro de la universidad. Quizás es una de las pocas instituciones, junto con la iglesia y otros factores, que generan confianza en la población y están en capacidad de dar respuesta incluso frente a la competencia de mecanismos informales
que estamos viendo por las vías del internet, de que son certificaciones no avaladas por ningún rango académico, pero que la gente ha utilizado esto como para ingresar al mercado profesional, pero no son esencia en el ramo del conocimiento. Alberto, como historiadores estamos muy claros de que el conocimiento de nuestra historia y de nuestra geografía son valores estratégicos en todo tiempo histórico y sobre todo serán valores estratégicos en el futuro para el desarrollo de nuestro país. Pero podemos hablar de una pérdida de ese conocimiento y de esos valores en los últimos 50 años. ¿Desde cuándo empezó la pérdida de los valores estratégicos? Sí, esos valores históricos y geográficos están realmente abandonados desde hace bastante tiempo. No se lo podemos achacar a los gobiernos recientes, sino que es una cosa que hemos ido perdiendo, por lo menos diría yo desde los años 60, en el sentido, incluso 50, en el sentido de querer darle una orientación de tipo incluso étnica, incluso de un falso progresismo. Aquella idea del nuevo ideal nacional del progreso ilimitado de la dictadura de Pérez Jiménez y la exaltación de lo indígena como factor único implicó una desviación hacia un venezolano de orientación bastante autosuficiente, por no decir prepotente, y de alguna manera de orientar hacia valores únicas y exclusivamente indígenas, y después posteriormente hacia la cultura de origen africano, ignorando el hecho de que somos una sociedad mestiza, ¿no? Que es lo más importante, y en la cual justamente gracias a ese mestizaje tenemos una cantidad de ventajas en relación al resto de países más uniformes, como Perú y México, por ejemplo. Y en ese sentido, la historia da la orientación siempre y cuando sea una historia crítica, documentada y racionalmente planteada. Por ejemplo, vivimos en una especie de contradicción en cuando decimos que es República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Porque la Constitución nuestra va en contra incluso de muchos factores que son los postulados dados por Bolívar en el Congreso de Angostura, en su famoso discurso, y en su Carta de Jamaica, por ejemplo. Bolívar era un creyente en el Congreso bicameral, el Senado y la Cámara de Diputados, y la Constitución establece una asamblea unicameral. Ya por allí, porque el poder legislativo es el poder fundamental de una república, no somos ninguna república bolivariana, ¿no? Y el exceso de importancia que se le ha dado a la reelección, y recuerden ustedes cómo Bolívar señala en la Carta de Jamaica y en su discurso de Angostura que la permanencia de un funcionario en un cargo genera la usurpación y genera la tiranía, ¿no? En ese sentido, las reformas constitucionales que han llevado a la eternización de funcionarios en los altos cargos públicos es antibolivariana. Entonces, la historia mal utilizada es preferible no usarla, ¿no? Porque la historia tiene que ser el resultado de estudios objetivos y concretos, ¿no? Que tengan una visión crítica. Y desde el punto de vista geográfico también es fundamental el entender, claro, que somos una nación joven. En mi juventud no era igual un caraqueño que un maracucho, que un oriental o que una persona que venía de Margarita. Hoy en día estamos integrados en una nacionalidad gracias a procesos que se han venido dando gracias al petróleo, a las vías de comunicación. Pero en ese sentido, la nación está pasando por un terrible proceso de desintegración territorial, no solamente por los factores que estamos viendo en el Apure, donde el Estado no está ahorita ejerciendo la soberanía y estamos siendo retados por unas fuerzas irregulares que incluso han logrado relativas victorias en el Apure. No hay control territorial. Estamos en peligro también de terminar de perder al territorio de Guayana con todas las riquezas. Guyana es un parapeto creado por Inglaterra y que de una u otra forma se ha aliado con las potencias de una manera inteligente y nos está contrarrestando ese territorio usurpado. Tenemos el peligro de la potencialidad de Colombia ante la debilidad de Venezuela en el Golfo y todas las riquezas gasíferas e hidrocarburos que hay allí, y además la soberanía territorial. Es decir, estamos perdiendo el control horizontal de nuestra realidad, como estamos perdiendo también el control
vertical que es la historia, el pasado y su relación con el futuro. Estamos en una situación más grave de lo que creemos, de posible desintegración, y que el llamado a potencias extranjeras lo que puede hacer es más daño en esto, porque se complican sus intereses con los nuestros y tenemos que tratar de resolver esto entre nosotros mismos y por la vía de la negociación fundamentalmente de intereses y no por la vía del enfrentamiento como fue la Guerra Federal, que fue un verdadero fracaso, un verdadero desastre. La Guerra Federal solo llevó a la tiranía de Guzmán Blanco y a la entrega de concesiones a compañías extranjeras. En ese sentido, yo creo que el rescate de la historia y el conocimiento geográfico es vital y fundamental en un momento como este para la formación de valores. Son muy pocas las instituciones formales que están ocupándose de esto, algunas universidades y los medios de comunicación, salvo televisoras como Vales TV, que yo creo que dan, y justamente su valor, su nombre lo señala, que es valores, la esencia de la emisora. Y en ese sentido tenemos que impulsar y rescatar la integración de la nacionalidad. Esto es un defecto no solamente nuestro, esto es un defecto occidental. Europa no se atreve a decir que es una cultura cristiana, mientras su gran rival, que es el Islam, sí se reconocen a sí mismos como una cultura musulmana, ¿no? Y por eso Europa está en un proceso de fragilidad y de debilidad ante cualquier amenaza que venga del Oriente, ¿no? Entonces, ese proceso que nosotros lo sufrimos también y hay que reconstituir la orientación histórica con un nuevo liderazgo, un liderazgo académico, intelectual y político de valor que se convierta en un verdadero símbolo. Alberto, muchas gracias por haber compartido a la distancia este tiempo y tu conocimiento. Es la importancia del valor estratégico de conocer nuestra historia y nuestra geografía, como hablábamos anteriormente, y cuál es el papel, además, de los historiadores en el presente y en el futuro de nuestro país. Es fundamental saber de dónde venimos y lo que hemos hecho bien y lo que podremos seguir haciendo bien en base a nuestra historia. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros. Sé que te gusta más estar aquí en el canal, pero la pandemia y la situación mundial nos obliga a tomar algunas medidas de bioseguridad. Bueno, gracias María Eugenia, ha sido un placer estar con ustedes. Realmente espero que en un futuro hablemos de verdaderos resultados positivos y gracias a Vale TV, que es el canal que se ve aquí en mi casa, que realmente es lo que vale la pena de la parrilla televisiva, y bueno, estamos a la orden para futuras reuniones con ustedes. Gracias. Gracias amigos por haber compartido con nosotros este programa. Siempre insistiré lo fundamental que es el conocimiento de nuestra historia, de nuestra geografía, como valores estratégicos para el desarrollo de nuestro país. Gracias.